Vale, pues buenas tardes a todos. Ya sabéis que dentro del programa PI3 de iniciación a la investigación del IMU estamos teniendo algunas charlas. Hasta ahora habían sido de investigadores que seguían en Sevilla, investigadores del IMU, y hoy tenemos a una investigadora que se formó en la Universidad de Sevilla, pero que ahora que ha seguido desarrollando su carrera fuera. Bueno, miento, no es la primera, que también tuvimos a Vanessa Guerrero el primer día que también está fuera de Sevilla. Y entonces ella sería la segunda. Hay un poco de ruido de fondo, sí, es culpa mía porque es que estoy de obra y tengo un poco de ruido. Ahora me intento ser breve para no meter mucho ruido. Entonces, nada, como os decía, pues hoy tenemos a Elena Camacho, que estudió en la Universidad de Sevilla, pero actualmente está en la Universidad de Rice, en Houston, Texas. No os voy a describir su trayectoria porque le hemos pedido a ella que lo haga para que os cuente un poquito su carrera hasta ahora. Así que nada, pues simplemente os voy a decir, os voy a dejar con ella. Le voy a agradecer muchísimo que nos haya dado, que nos esté dando esta charla. Y nada, cuando quiera, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel y a Limu por invitarme. Eh, ya le estaba diciendo a Isabel que me hace mucha ilusión porque hace como 7 años o así estaba en vuestra misma situación, así que yo creo que me habría gustado escucharme en esa época sí, me ayudó un montón. También estuve en una beca de iniciación a la investigación allí en Sevilla y la verdad que me motivó un montón a seguir en la investigación. Bueno, a comenzar mi carrera en la investigación. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Lo veis? Ahora mismo ya no os puedo ver a vosotros. Sí, Sí, se ve muy bien, Elena. se ve. Muy bien. Pues como ha dicho Isabel, yo ahora mismo soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Rice en Houston, y también colaboro con el grupo de Francisco Castro de la Universidad de Sevilla. Eh, Ahora luego os contaré más en qué colaboro con ellos. Pero bueno, antes de hablar de mi investigación, quería hablar un poquito más de mi trayectoria. Como dijo Isabel, yo estudié la licenciatura en matemáticas en el 2008, que en aquellos tiempos era de 5 años. Y la verdad es que me encantó la carrera, tanto por el contenido como el personal docente, estupendo, sentí que aprendí un montón. Y tuve la suerte que en mi segundo año el profesor Francisco Castro, Paco, ah, me dijo que si quería ser alumna interna del departamento de álgebra, y entonces pues ahí empezó un poco mi contacto con la investigación. Um, Recuerdo con mucho cariño ese tiempo y recuerdo dos consejos que me dio Paco, que fue primero que leyera de todo, no solo de matemáticas, y que me formara, o sea, que tuviera una formación global, no solo en matemáticas, y relacionado con eso, que en mi carrera no me enfocara solo en el álgebra, o sea, aunque fuera estudiante del departamento de álgebra, que intentara formarme en todos los campos, ¿no? Y creo que eso se quedó conmigo muchos años y como vais a ver, me encantan, o sea, me encanta usar todas las matemáticas para poder resolver problemas del mundo, ¿no? Em, bueno, y también continué con Antonio Rojas, que creo que también está por aquí conectado, durante los últimos años en la universidad y bueno, pedí la beca de colaboración, la beca de iniciación en la investigación y bueno, os animo a que la pidáis todos y todas porque sí, os ayuda un montón en no sé, como hablaba con Isabel, a construir el currículum, ¿no? Que es importante para tu futuro. Bueno,
como en los últimos años de mi carrera me di cuenta que me encantaban las matemáticas, pero lo que me encantaba era como, me encantaban todas, ¿no? Y quería utilizarlas en algo que fuera aplicado al mundo, o sea, cualquier campo. Y en especial me interesaba aplicarlo a la biología o a la medicina. Entonces me puse a buscar programas y encontré un máster en la Universidad de Warwick que se llama Matemáticas o sea, máster en Matemáticas Interdisciplinares, y te dejaban cursar clases de un montón de programas diferentes. Y entonces yo pues cogí ecuaciones en derivadas parciales, neurociencia, sistemas complejos y tal, para intentar formarme un poco más en estas matemáticas aplicadas que, que no había tenido mucha oportunidad de aprender en Sevilla. Y, y bueno, para hacer la tesis del máster encontré a dos profesores, uno que se estaba interesando en usar las matemáticas, en estudiar la diferenciación de células madre, y otra profesora que estaba estudiando la respuesta al estrés en plantas. Y la verdad es que los dos me parecían muy interesantes. Pero bueno, hablé con Paco, me acuerdo en esa época, que no sabía cuál elegí, y bueno, al final me decidí por las células madre. Y entonces, bueno, hice mi tesis en eso. Con una beca de la Caixa me pude ir para allá y luego pedí una beca de doctorado y me la dieron, así que continué estudiando eso con mi profesor de la tesis y su mujer, que también era profesora allí. Y bueno, después de 4 años de risa, sudor y lágrimas, pues me saqué el doctorado. Y como veis, en esa época pues me enfoqué un poquito más en la estadística, en los procesos estocásticos, porque había alguien que levanta la mano, no se escucha algo. Perdón, perdón, ha sido un intento de... Tú has dicho risa, sudor y lágrimas y he preguntado en qué proporción, pero no tiene importancia. Seguro que lo quieres saber. No, 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 pero no. sí, no, pero sí, me lo pasé muy bien. La verdad es que fueron uno de los mejores años de mi vida, así que no me puedo quejar. Am, pues sí, eso. Hice el doctorado, me enfoqué un poco en la estadística porque estaba utilizando muchos datos, modelando, así que bueno, me formé un poquito más en eso. Y cuando empecé a trabajar con datos, con biólogos codo con codo, me di cuenta que me faltaba un poco de conocimiento en biología, ¿no? Y también en lo que se podía, en qué datos se podían conseguir, qué datos no, cómo se conseguían esos datos. Y entonces encontré un laboratorio de un físico en el que podía hacer tanto los experimentos como los modelos. Y decidí venirme a Houston a hacer el postdoctorado haciendo modelos de datos que yo podía conseguir. Así que es súper divertido, a mí me encanta lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pues esa es un poco mi trayectoria y ahora me voy a mover un poquito a qué investigo. Si alguien tiene una pregunta o lo que sea, no dudéis en levantar la mano o interrumpirme. Bueno, pues como había dicho antes, a mí me interesa estudiar o investigar cómo se diferencian las células madre. Ok, ¿qué son las células madre? Bueno, pues todos sabemos que no venimos de la cigüeña, sino que venimos de que un óvulo y un espermatozoide se unen y entonces esa célula se empieza a dividir, a dividir, a dividir y empieza a formar células diferentes que se empiezan a dividir y se forman todos los tejidos que forman nuestro cuerpo, la piel, el cerebro, los músculos, etcétera. Pero es impresionante que una célula sepa cuándo y cómo dividirse y qué tipo de células ser en cada parte de nuestro cuerpo, ¿no?
Entonces, lo que yo quiero entender usando matemáticas es cómo pasa eso. Pero bueno, rebobinemos un poquito más. Bueno, sí, esto es lo que intento entender. Rebobinemos un poco más, pero ¿qué es una célula, no? Bueno, las células son los bloques de Lego que forman nuestro cuerpo y se unen para formar tejidos que a su vez forman los órganos y nuestro cuerpo. Todas las células tienen una parte común que es el núcleo, que contiene el ADN, que es el código genético que contiene todas las instrucciones para que la célula pueda funcionar. Es como el libro de instrucciones de la célula. Y entonces, ese código genético, que es el libro de instrucciones de la célula, contiene las instrucciones para crear las proteínas. O sea, el ADN está dividido en genes y esos genes contienen la secuencia para que la célula la traduzca en proteínas. Y esas proteínas son las que le sirven en comunicarse una célula con otra, en crear las respuestas eléctricas de la neurona, en fin, todo lo que puede hacer la célula. Entonces, todas las células tienen el mismo código genético, todas las células tienen el mismo libro de instrucciones, pero no todas las células leen todo el libro de instrucciones, sino que leen diferentes partes. Y eso es lo que convierte a una célula diferente de otra. Por ejemplo, esta célula del principio solo lee las instrucciones del gen X y entonces es una célula en particular que solo puede crear la proteína del gen X. Esta otra célula lee el gen X, el gen Y, y entonces puede crear esas dos proteínas y, por ejemplo, es otro tipo de célula. Y así, entonces, lo que diferencia a una célula de otra son las proteínas o los genes que la célula lee. Una célula, estos son, ok, ahora, si una célula ya lee, ok, hay diferentes tipos de células. Hay células diferenciadas, que quiere decir que ya esas leen un cierto tipo de proteínas y no pueden convertirse en otro tipo de célula y leen otras proteínas. Las células madres tienen la capacidad de cambiar su código, o sea, su expresión genética, es decir, pueden cambiar qué proteínas están leyendo para convertirse en cualquier tipo de célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ok. Bueno, pues entonces las células madre van a ir cambiando su expresión genética hasta que se convierten en una célula en particular y ahí ya se quedan como paradas y su expresión genética está definida. Ahora, ¿cómo cambian su expresión genética las células madre? Pues son gracias a señales. La célula madre, o sea, una célula de al lado, va a crear unas proteínas que las va a sentir la célula de al lado y eso va a crear unos cambios internos en la célula que cambiará que parte del ADN lee y por tanto su expresión genética. Entonces, una célula madre, si recibe una señal que cambia su expresión genética, se convertirá en otra célula. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que una célula es un tipo de célula en particular y cómo está cambiando, cómo se está diferenciando? Pues existen diferentes técnicas. Podemos hacer una técnica que se llama inmunofluorescencia, que es a una célula en particular le ponemos un líquido con anticuerpos que tienen proteínas fluorescentes que se pegan a la proteína que elijamos.
Entonces podemos saber si esa célula está expresando ciertas proteínas o no. Así podemos saber qué tipo de célula es. O bien podemos usar esta técnica que seguro habéis escuchado, CRISPR, que cambia el código genético de la célula y obliga a la célula que cada vez que crea una proteína, pegado a ella, produzca una proteína fluorescente. Entonces podemos ver en vivo si está expresando esa proteína o no. Entonces así podemos visualizar cuál es la expresión genética o qué tipo de célula es una célula. Por ejemplo, si nos vamos atrás, ¿no? Podemos ponerle una proteína rosa pegada a la proteína X, entonces todas las células que produzcan la proteína X van a aparecer rosas, y si están produciendo la Y, van a ser amarillas, y si producen la Z, van a ser azules. Entonces, si una solo produce la X, pues va a ser rosa. Si produce la X y la Y, se va a aparecer rosa y amarilla, luego como naranja, ¿no? Si produce la X y la Z, pues va a ser morada. Entonces, bueno, así podemos clasificar o saber qué tipo de célula estamos viendo en el embrión o en el plato. Muy bien, pues estas son un poco las técnicas que tenemos, y la pregunta es cómo se diferencian las células madre, y esta es la forma en la que podemos visualizar qué tipo de células se están convirtiendo. Hasta ahora es mucha biología, pero es necesario para poder explicar lo que hago aquí. Bueno, pues en particular, durante mi doctorado yo trabajé en cómo se diferenciaban las células madres de un gusano, y que estaba muy bien. Lo que pasa es que las técnicas que había en ese gusano eran muy limitadas. Por suerte, en el humano tenemos muchas técnicas que podemos usar. Entonces, en el humano, en los mamíferos, en los ratones, en las ranas, o sea, hay muchos organismos que tienen muchas técnicas que podemos usar. En particular, a mí me interesa el humano porque en fin, nos interesamos. O sea, lo que pueda investigar yo en el humano quizás pueda ayudar a que haya menos, ¿cómo se dice? Ya se me olvida la palabra en español. Que haya menos abortos, o sea, pérdidas del bebé, porque, o sea, si hay un error en el desarrollo, va a hacer que el bebé tenga una enfermedad, o simplemente sea inviable que crezca. Entonces, si yo puedo saber qué se puede modificar o qué problemas puede haber, pues quizás se pueda evitar ese problema, ¿no? Bueno, pues volviendo a mi pregunta durante el postdoctorado, perdón, yo me estoy enfocando en la gastrulación humana. ¿Qué es la gastrulación humana? Bueno, después de los 7 días de la fecundación, que el óvulo con el espermatozoide se ha ido dividiendo, se implanta en la pared uterina. Esto es cuando ya se dice que la mujer está embarazada. En ese momento, el óvulo se llama blastocisto y tiene 3 tipos de células. Solo un tipo de célula del blastocisto, el epiblasto, es lo que va a formar el embrión en sí. El tejido extraembriónico va a formar lo que es la placenta, y el hipoblasto forma otra parte que se llama saco vitelino. Bueno, entonces esto es una estructura muy primitiva. 14 días después de que el óvulo haya sido fecundado, pasa lo que se llama la gastrulación, que es el primer proceso en el que el epiblasto
se diferencia en lo que van a ser 3 tipos de células que van a formar todo nuestro cuerpo a partir de ahora: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, esta etapa es muy importante porque como ocurra un error aquí, el feto es inviable. Entonces, es muy importante que sepamos cómo pasa esta etapa. Sabemos de otros organismos, como el ratón, que esta gastrulación pasa por una señal, o sea, comienza con una señal del tejido extraembriónico que se llama BMP, que induce otras señales en el epiblasto, que son Wnt y nodal. Y estas señales son las que hacen que el epiblasto empiece a diferenciarse en estos 3 tipos de células: el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es estas 3 señales? O bueno, la primera, BMP, hace que las células se diferencien en esos 3 tipos de células. Ahora bien, o como podéis imaginar, es muy difícil estudiar esto en un humano de verdad, porque es difícil éticamente y técnicamente, ya que el embrión está dentro de la madre. Lo que hacemos es utilizar células madre, que son células que se obtuvieron del epiblasto de blastocistos de fecundación in vitro que la gente donó a la ciencia. Entonces nosotros en un plato crecemos estas células y le podemos poner nosotros las diferentes señales y ven que se convierten. Mi jefe del postdoctorado fue el primero que se le ocurrió poner a estas células en un círculo, o sea, las obligó a estar en un círculo, así, y les puso la señal BMP. Y dijo, bueno, a ver qué pasa. Pues después de 2 días, las células se dividieron, o sea, se diferenciaron y crearon círculos concéntricos de exactamente los mismos tipos de señales que estaban en el embrión humano. El ectodermo dentro, el mesodermo después, el endodermo y el tejido extraembriónico. Luego la señal BMP pudo diferenciar todas estas células en estos tipos de células. Y aquí os muestro como las células de verdad, para que no sean todos dibujitos, ¿no? A mí me parece impresionante esto, que las células sepan de esta simetría, dada una señal, se diferencian exactamente en los mismos tipos de células que en el embrión. Bueno, la pregunta es, ¿cómo saben ellas que las de alrededor se tienen que convertir en el tejido extraembriónico, luego el mesodermo, el endodermo y el ectodermo? Uno puede pensar que a lo mejor leen la concentración de señal que están recibiendo. Por difusión, si nosotros ponemos la señal, las células de fuera van a recibir más señal y luego las otras menos señal y eso. Entonces, pues, podría ser que las de fuera hubieran recibido mucha concentración de señal, se habrían convertido en el extraembriónico. Luego, las que hubieran recibido un poquito de menos señal en el mesodermo, y las que no hubieran recibido señal porque estaban demasiado dentro, no se hubieran diferenciado, o sea, se hubieran diferenciado en el ectodermo. Sin embargo, hay estudios que prueban que esto no es verdad. No leen solo la concentración, porque si pones las células individuales y les pones diferencia concentración, no eres capaz de convertirlas en todos los tipos de células. Entonces esto no es cierto. La pregunta es, si nosotros nos imaginamos una célula con una lógica interna
que está formada por los diferentes genes. Las células empiezan siendo pluripotentes, luego son SOX2. Como la señal exterior hace que la lógica interna cambie y empiece a expresar otros genes, o sea, cómo controlar la señal que la célula cambie su expresión genética o génica. Estas señales, o sea, estas arrows, flechas que se ven así, exactamente. Gracias. Quiere decir que se inhiben una a la otra, o sea, una célula no puede expresar estos dos genes a la vez, o bueno, si esta diferencia. Entonces, o bien expresa este o bien expresa el otro. Uno de ellos tiene que ganar, básicamente. Entonces, bueno, ¿cuál es esta lógica? ¿Cómo interpretan BMP las células madre? Pues, bueno, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Cultivamos las células madre, creamos protocolos donde añadimos las señales exógenas como BMP y observamos cómo cambian las células la expresión génica, por ejemplo, por inmunofluorescencia o con CRISPR. Analizamos las imágenes y cuantificamos la respuesta y luego intentamos crear modelos que expliquen las observaciones y den predicciones. Y sorprendentemente, las matemáticas están presentes en todos los pasos. Aquí podéis ver, empezamos con el primer paso, cultivo, creación y realización del protocolo. Aquí podéis ver las células en el plato, como se ven, me parecía impresionante. Y aquí hice como un timelapse de cómo cambio medio a las células en los platos todos los días, porque son como bebés, todos los días hay que darles de comer y cambiarles la comida. Bueno, pues para crear los protocolos, para saber qué concentración le tengo que poner de señal, cuántas células tengo que poner en el plato, en fin, tenemos que hacer un montón de cálculos. Estas son matemáticas básicas y precisamente las que se me da peor. Pero sí, aquí están presentes las matemáticas. Sigamos, la realización del protocolo. Yo quiero saber cómo leen la señal las células. Entonces lo que hago es ponerle la señal como lo que hizo mi jefe en los círculos, pero yo quiero saber la lógica de la célula individualmente. Entonces no las pongo a mí no me interesa la componente espacial, entonces yo las pongo homogéneas y le pongo la señal y quiero saber cómo las células interpretan la señal, una señal homogénea. Entonces le pongo la señal, se la quito en un determinado tiempo y las veo después de 2 días, ven que se ha convertido. Yo juego con la señal y veo en qué se han convertido al final. Y veo, esto es un montón de datos, pero bueno, veo que si le quito la señal muy pronto, las células se quedan como estaban, como si no hubiera pasado nada. Si la dejo mucho tiempo, se convierten en este tejido extraembriónico. Si las dejo más de 24 horas, 32 horas en la señal y luego las quito, se convierten en este tejido extraembriónico. Y hay una ventana de tiempo en el que si las dejo esas 16 horas, se convierten en este otro tipo de células, Bra o mesodermo. Bueno, aquí tenemos un montón de datos, pero tenemos que cuantificarlos porque una persona me puede decir, ¿hay alguna pregunta? No, perdona, que es que creo que estás señalando cosas, pero no vemos lo que señalas. Por lo menos yo no lo veo. Ay, perdón. Vale. A ver, No te preocupes. ¿hay alguna forma de...? No, es que cuando comparte directamente es verdad que el puntero se pierde. Es solo cuando subes un archivo sí puedes señalar con el puntero. No pasa nada, vamos, pero solo para que lo sepas, por si nos dice más arriba o más abajo.
Es que yo creía que se veía. Muchas gracias por decirme. Ah, estoy intentando ver. Aquí. Ah, no, no me deja. Bueno, lo siento. Puedo usar notación matricial, IJ. Ujú. Ok, venga, vamos a usar eso. Ok, voy a explicar. La primera fila que pone DAPI, que está en blanco y negro, eso simplemente muestra los núcleos, todos los núcleos que había. O sea, todas las células que había en el plato se ven ahí. Ahora, SOX2 es el gen que expresa la célula una vez, o sea, cuando están pluripotentes, como empezaron. Entonces, el rosa, la segunda columna. O sea, perdón, la segunda fila. La tercera fila es el gen que es el mesodermo, que está en amarillo, y las células lo expresan si se han convertido en mesodermo. Y CDX2, que está en azulito y está en la cuarta fila, es el gen que expresan las células que se han convertido en extraembriónicos. Y al final he puesto el rosa, el amarillo y el azul juntos. Entonces, y luego por columna están los diferentes tratamientos. La primera columna yo no les cambié el líquido en el que la suelo crecer. En la segunda columna le puse la señal 4 horas y se la quité después de 4 horas y las dejé 2 días. Y así 8 horas, 16 y tal. Entonces, por columna vemos los diferentes tratamientos y por fila vemos en qué se convirtieron. Al final está como lo que os mostraba antes de la célula que era morada, si expresaba los dos genes, el rosa y el azul y tal. Entonces, aquí en la última fila podemos ver qué genes estaban expresando la célula después de 2 días del tratamiento. Entonces, bueno, vemos que en las primeras columnas la expresión no cambió, las células eran rosas y al final de los 2 días siguen rosas. En las últimas columnas, que fue cuando las células vieron mucho tiempo la señal, las células se convirtieron en azules, ¿no? Que es extraembriónico. Sin embargo, en la columna 1, 2, 3, 4, en la cuarta, incluso un poco en la quinta, vemos que algunas células sí se convirtieron en el amarillo. Hay una mezcla de células amarillas, azules y rosas. Entonces, bueno, ¿cuántas células rosas hay aquí en la columna en la columna cuarta? ¿Cuántas células amarillas? ¿Cuántas células azules? ¿Hay células moradas que expresan los dos? Debemos cuantificar esto de alguna forma para saber cuántas células y qué están expresando, ¿no? Exactamente, tenemos estos resultados que tenemos los núcleos y lo que estaban expresando. ¿Cuántas células amarillas hay en esta imagen? Pues tenemos que hacer análisis de imágenes y lo que hacemos es muy simple. Aquí usamos el canal blanco para identificar todas las células y hacer como una plantilla que podamos poner en las imágenes de colores y saber qué células están expresando qué color, ¿no? Entonces usamos Machine Learning para hacer este tipo de plantilla. Y es muy divertido, la verdad es que es como jugar a pintar células, se llama Elastic el programa. Y tú pintas la célula que dice, esto es un núcleo. Y ahora, esto de aquí no es núcleo. Y ahora el algoritmo aprende de lo que tú le estás enseñando y al final tú consigues que sepa qué son las
los núcleos y qué no son los núcleos. Y ahora, una vez que tenemos esta plantilla, la plantilla de los núcleos, lo ponemos encima de la señal con la expresión y podemos cuantificar usando programación MATLAB qué célula está expresando qué gen, ¿no? O qué color. Y entonces podemos, cada puntito de mi gráfica es una célula y podemos saber cuánto estaba expresando de qué gen. Y así ya podemos cuantificar o clasificar las células que teníamos en el plato. Gracias a eso podemos saber que el 99% de las células, o sea, en la primera columna, el 99% de las células eran SOX2, tenían una distribución a lo largo de SOX2, pero no estaban expresando nada de CDX2 ni de BRAF. En las últimas columnas, el 97% era CDX2 positive, o sea, solo estaban expresando CDX2. Perdón, que yo estoy acostumbrada a decir estas cosas en inglés, CDX2. Y bueno, ahora sabemos que el 36% de las células que había en esta columna de en medio eran mesodérmicas y solo es en esa condición del protocolo que teníamos tantas células mesodérmicas. Gracias a esta cuantificación, aquí lo que he intentado comparar es el tiempo que las células están en la señal, o sea, cuánto tiempo las células están viendo la señal, frente a ver la señal diferentes concentraciones durante todo el tiempo. Porque mucha gente piensa, o sea, en la literatura se usa concentración y tiempo de la señal independiente, o sea, como que se pueden, que son como equivalentes. El poner la célula durante mucho tiempo con poca concentración es lo mismo que poner poco tiempo con mucha concentración. Y aquí hemos demostrado que no, que en realidad tiempo y concentración no es lo mismo. Porque si vemos la primera columna, ponerle unas entre 14 y 17 horas de la señal nos da como un 30% de células mesodérmicas. Sin embargo, si nosotros le ponemos diferentes concentraciones durante 2 días, no hay ninguna concentración en el que llegamos a tener 30% de células mesodérmicas. Entonces, bueno, esto está diciendo que el tiempo, o sea, la dinámica de la señal es muy importante para obtener un tipo de célula determinada. Bueno, pero aquí solo hemos visto en qué se convierte. Y después de haberle puesto yo la señal, pero ¿qué estaban viendo las células cuando yo le estaba poniendo la señal? Entonces, ahora, o sea, yo le estaba poniendo la señal BMP y estaba viendo en qué se convertían. Pero bueno, yo le estaba poniendo la señal BMP, pero a lo mejor la célula estaba viendo otra, o sea, estaban viendo más cosas que yo no soy consciente de lo que están viendo. Entonces, bueno, gracias a CRISPR podemos grabar estas imágenes, estos vídeos en los que podemos ver qué señal está recibiendo la célula en el momento en el que yo le pongo la señal. La proteína es MAT4, perdón que hay un montón de vocabulario, pero bueno, esto básicamente, esta proteína se mueve al núcleo, mira, así, es que los núcleos son los circulitos más oscuros que se ven en las células. Estos son células, ¿no veis como unos círculos en las células? Cuando yo le pongo la señal, los círculos, ¡pum!, se llenan y ya no se ven. Eso quiere decir que la célula ha recibido la señal. Y mira, si yo la dejo,
la célula sigue respondiendo a esa señal y sigue, y la señal sigue. Entonces, de la misma forma que nosotros hemos cuantificado las otras imágenes, podemos cuantificar esto y podemos ver que la señal que recibe la célula en el tiempo, si yo le sigo poniendo la señal, se mantiene constante, ¿no? Esto la puede... Sí, ¿alguna pregunta? Nada, que ahora sí veo el puntero. Ah, sí, ahora vi el puntero. Sí. Sí, sí, porque no estás poniendo la pantalla completa. ¿Sabes? No sé si Ah, me sí, explico. No le has dado al play del proyector. Entonces, ahora sí vemos Ah, tu puntero. En el momento que vuelva a poner la pantalla expandida así con el botoncito ese de reproducir, entonces ya se pierde el puntero. Pero si la dejas ¿ya así, no sí se veis ve. el puntero? Sí lo vemos. ¿Sí veis? Ok, bueno. Sí. Pues entonces, si os acordáis, aquí veíamos, o sea, sabemos que BMP, os prometo que vamos a llegar a algunas ecuaciones. Ahora mismo está todo biología y datos, pero bueno, que, sabemos que señal BMP y también sabemos que la señal WNT, WINT, también es importante. Entonces, hemos visualizado cómo o sea, qué BMP está recibiendo la señal y qué señal WINT está recibiendo la célula también, de una forma parecida. Entonces, bueno, sabemos que si le ponemos la señal 8 horas, la respuesta BMP crece y en cuanto se la quitamos, baja, ¿vale? Es como una función, step function, una función en, ¿cómo se dice? Bueno, como en escalera, ¿no? Si se la ponemos y se la quitamos rápido, la señal no está recibiendo nada de la señal WINT, se mantiene ahí en cero, y la señal, las células al final se convierten en pluripotentes, o sea, se mantienen como estaban. Si le mantenemos la señal durante las 2 días, vemos que la respuesta se mantiene, pero además se activa esta segunda señal, como sabemos que pasa en el embrión, y las células al final se convierten en extraembriónicas. Aquí a la derecha sabemos que se convierten en extraembriónicas. Interesante que una cosa que pasa es que la célula tiene como una respuesta biestable de WINT a la señal BMP. Entonces, si nosotros mantenemos la señal o sea, si nosotros la mantenemos durante 16 horas y se la quitamos muy rápido, la señal WINT ha subido, que es la curva roja esta, sube, pero se la quitamos muy rápido, vuelve a su estado original. Pero si se la mantenemos un poquito más, empieza a crecer, o sea, tiende a este otro estado activado. Entonces, la célula B, o sea, entonces, el resultado de diferenciación de la célula es como un resultado combinatorio de lo que ve, de estas dos señales que ve la célula. Si nosotros le quitamos la señal BMP muy rápido, que no tiene WINT, es como que la célula se queda como estaba. Si ahora le mantenemos la señal mucho, como es el azul oscuro, aunque la célula ve WINT, ve demasiado BMP y se convierte en extraembriónica. La interesante es la azul clarito, que es que la célula vio BMP suficiente para como que activar WINT, le quitamos la señal BMP y entonces la célula se queda viendo mucho WINT. Y esta es la señal que activa la diferenciación mesodérmica. Bueno, entonces nosotros tenemos estos datos
y queremos modelarlos de alguna forma. Y utilizamos sistemas dinámicos para explicar esta dinámica que vemos en los datos. Entonces sabemos que BMP activa Wnt y aunque se lo quitemos, la célula sigue produciendo Wnt, luego tiene que tener como una autoactivación de Wnt. Entonces hacemos este modelo en el que la señal activa esta proteína dentro de la célula que es SMAD4, que es como una respuesta a esa señal dentro de la célula, sí. ¿Hay alguna pregunta? Estaban comentando en el chat que se había quedado la pantalla congelada, pero yo la veo bien, yo sí he visto que la pantalla siguió avanzando. ¿No? Ahora acabas de pasar una de creación de modelos. Ya en el chat ha comentado un alumno que a él se le había quedado la pantalla congelada, pero yo creo que debe ser cosa tuya, Alberto, ¿no? Porque Juan dice que él también la ve bien. Sí, se ve bien. Yo lo veo bien Sí. también. Vale. Dale, si no, Alberto, Sí, a bueno. refrescar o salte y vuelva a entrar o algo así. Puede ser, yo he tenido antes el mismo problema y era problema de conexión y he salido y he vuelto a entrar. Vale. Pues nada, continúa entonces, Elena. Bueno, entonces utilizamos ecuaciones diferenciales ordinarias para modelar el cambio en el tiempo de esta señal, de la respuesta a la señal en la célula. Y bueno, aquí solo he puesto ecuaciones, pero no pretendo que lo entendáis, simplemente que SMAD4 tiende a lo que le pusiste de BMP en el tiempo. Si se lo quitas, la respuesta a la BMP va a tender a 0. Y luego, si la célula está recibiendo BMP, luego tienes más 4 alto, va a hacer que la proteína de Wnt se active y además tiene otra componente que es autoactivadora. O sea, llegará a un punto en que aunque le quites SMAD4, la célula va a seguir produciendo Wnt. Y bueno, y esto simplemente es para conseguir que haya este retraso, porque aunque la respuesta BMP es alta, la Wnt tarda como unas 10 horas en activarse. Entonces, bueno, hemos puesto aquí otro paso para que tarde un poquito más en activarse. Entonces ahora tenemos este modelo que tiene un montonazo de parámetros y como estaba diciendo, y como seguramente habéis estudiado en sistemas dinámicos, lo importante de estos sistemas, o una de las cosas más importantes son los puntos estacionarios, o sea, que son hacia los que la solución tiende en el tiempo o se va de ella en el tiempo, más bien los puntos en los que si tu sistema empieza en ese punto, se queda en ese punto. Entonces, para saber qué parámetros, qué parámetros son los que reproducen los datos, tenemos que encontrar unos parámetros que hagan que la respuesta Wnt sea biestable, es decir, estas ecuaciones tengan dos puntos estables, uno que tenga Wnt bajo y otro que tenga Wnt alto. Entonces, si aquí viene otra parte de las matemáticas, o sea, aquí sabemos que sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales son importantes, pero también álgebra y cálculo numérico, análisis son importantes para estudiar cuáles son estables de este sistema. Y este precisamente es el proyecto en el que estoy trabajando con Paco Castro, intentar entender los ceros de estas ecuaciones. Si nosotros
Me voy a saltar esta parte porque me estoy quedando sin tiempo, pero bueno. La cosa es que podemos conseguir parámetros que reproducen exactamente lo de abajo. Lo de abajo son las simulaciones, lo de arriba son los datos y son bastante parecidos. Y una vez podemos reproducir la dinámica de las señales, podemos intentar construir como esa lógica de la que hablaba antes, de cómo las células interpretan estas señales para convertirse en estos tipos de células. Y bueno, de los datos conseguimos entender que esta es la lógica que siguen las células y entonces podemos reproducir los diferentes estados celulares después de 2 días. Y es justamente en esa curva, y solo en esa curva celeste clara, que las células expresan el gen mesodérmico. Bueno, y ya, solo quería terminar con unos consejos o ideas para que os quedéis con ellos. Es que aprender, o sea, por mi experiencia, aprender de todas las ramas matemáticas, porque todas son útiles y todas son bonitas, y hacer lo que os guste. Que estudiar matemáticas no es solo sobre el conocimiento matemático, sino sobre cómo se piensa. Ahora que me relaciono con un montón de gente de diferentes disciplinas, como que la forma de pensar del matemático es muy, muy metódica, muy lógica y como que reflexionas y llegas a una conclusión con un método, ¿no? Y yo creo que eso es inestimable en todas las disciplinas, no es solo matemática. Informado, ya me ha dicho Isabel que os han dado como un curso de becas y tal, y una charla de becas, y os animo a que os informéis y pidáis todas las becas que podáis, que os relacionéis con personas de carreras diferentes porque se aprende muchísimo de todas las personas y bueno, que busquéis personas que admiréis y aprendáis de ellas. Yo aprendí mucho de un montón de profesores de matemáticas, de Paco, de Antonio, de Emilio, y bueno, que la hagáis vuestras mentoras, que aprendáis muchos de ellos. Y nada, que suerte y ánimo y que sois unos cracks y que seguro que os va súper bien. Y ya con esto acabo y no dudéis en contactarme si tenéis alguna pregunta o queréis hablar conmigo, encantada. Pues muchas gracias, Elena. Si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario, pues el momento. Podéis abrir los micros si queréis pedir turno de palabras o si vamos organizando. Por el chat hay felicitaciones y agradecimientos por la charla. Bueno, mientras alguien se va animando a hacer alguna pregunta, yo sí tengo una pregunta. ¿Tú, en el equipo en el que trabajáis allí, sois todos matemáticos o trabajáis, más que trabajaréis con gente de otras áreas, ¿no? Y Sí, ¿cómo es lo de trabajar con gente que muchas veces no habla el mismo lenguaje que tú? Porque a mí sí me ha costado a veces, aunque yo no suelo trabajar, no trabajo con gente de otra área, pero bueno, alguna vez he hecho alguna colaboración y tal, con arquitectos y tal, y a mí me cuesta muchísimo entenderle a ellos y que me entiendan a mí. ¿Cómo es tu experiencia? Sí, esa es súper buena pregunta. De hecho, en el laboratorio soy la única matemática, mi jefe es físico y los demás son biólogos o bioingenieros. Y es cierto, la forma de pensar es bastante diferente. Con el que más me relaciono, o bueno, con el que más me
me entienda con mi director, que es físico, y aún así tenemos algunas formas de pensar diferentes, pero a la misma vez te ayuda a pensar de otra forma, porque ves cosas, por ejemplo, los biólogos se enfocan en otras cosas que yo no pensaría que son tan importantes, y yo creo que es muy estimulante el trabajar en un grupo interdisciplinar, que sí es verdad que algunas veces es frustrante porque no nos entendemos, pero en la mayoría es muy estimulante. Bien. ¿Alguna preguntilla o comentario más? No, bueno. Yo no tengo una pregunta, tengo un deseo, y es que la tengamos pronto en el sistema público andaluz de investigación. A ver si pudiera... Yo también. Ojalá. Muchas gracias, Emilio. Sí, yo espero también. Y a ver si pronto te tenemos de vuelta. Pues nada, si os parece, entonces pues despedimos a Elena, le damos las gracias por la charla, que yo creo que ha sido la más interdisciplinar de las que hemos tenido hasta ahora. Habíamos visto mucha matemática aplicada, pero yo creo que tanto, no. Y está muy bien ver también como los matemáticos tienen cabida en un equipo de biólogos que están estudiando cosas tan aplicadas. Pues nada, Elena, te damos las gracias, te deseamos mucha suerte y que bueno, que vuelvas, porque tú has dicho antes que querías volver, claro, si no te diría nada, pero como antes hemos estado hablando y tú has dicho que ya sí te iban dando ganas de volver, pues a ver si te tenemos por aquí prontito. Y nada, para los participantes del Pi3, pues nada, que con esto despedimos un poco la temporada de actividades formativas hasta septiembre, que volveremos con el congreso, en el que ahora seréis vosotros los que pongáis vuestros trabajos. Ya os iremos dando información sobre fechas concretas y tal. Y mientras tanto, pues ya sabéis, seguís trabajando con vuestros tutores, y cualquier cosa que tengáis, cualquier problema, cualquier duda, lo que tengáis, ya sabéis que el equipo directivo del ISMO estamos a vuestra disposición. Y nada, pues a los que ya nos vean, feliz verano. Igualmente. Hay una cosa Gracias. última que quería decir. Os pasaré información, pero la Universidad de Rice tiene un programa para estudiantes de grado de los últimos años que les pagan el viaje aquí para presentar los proyectos. Entonces, a lo mejor si los estudiantes trabajan en un proyecto de investigación este verano, quizás el verano que viene pudieran venir a presentarlo aquí. Os pasaré la información por si os interesa. Vale, sí, pásanosla y nosotros se lo reenviamos a ellos. Muy interesante. Gracias. Bien. Gracias. Pues nada. Gracias, Elena, gracias a todos. Y yo he aplaudido, ¿eh? El único que lo ha hecho... Ahí. Es verdad, que estamos perdiendo la buena costumbre. Estamos perdiendo la costumbre. Sí, es bueno, verdad. Elena, me alegro pues mucho nada, de verte. Muchas gracias a todos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Elena. Bueno, no, ya creo que se ha ido.